Romanos capítulo 8. Y nuestra exposición estará principalmente basada de los versículos 4 al 8. Dice Romanos 8:4, que no andamos conforme a la carne, hacia el final del verso quiero decir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pienso, luego existo. O según parece la mejor traducción, pienso, por tanto soy, o porque pienso, soy. Parece que esa es la mejor traducción porque usualmente pudiéramos tomar ese luego, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con ese lenguaje de premisas y conclusiones, a veces pudiéramos tomar el luego como si dijéramos que primero pensamos y luego existimos. Pero eso no es lo que la famosa y emblemática expresión atribuida a Descartes quiere decir. No existo porque pienso, sino que dado que existo, entonces pienso. Porque sí, para pensar primero hay que existir. Uno dice, bueno, no parece muy profunda la frase, ¿verdad? Pero se le hizo famosa. Pero hermanos, hay algo aquí que nos ayuda a entender un poco esta expresión a la luz del pasaje esta mañana. Sí, primero hay que existir para pensar, pero lo que pensamos, lo que ocupa nuestras cabezas, define el tipo de existencia que vivimos. Para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquello en que meditamos es muy importante. Por eso él a los filipenses, en una conocida exhortación en el capítulo 4, versículo 8, les dice a ellos, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, nos dice él. En esto pensad, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo verdadero, en lo amable. Pero podemos ir un paso atrás. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Como les digo, esa no es una pregunta filosófica, hermanos. Tiene que ver realmente con nuestro día a día. Porque ¿es acaso la vida cristiana simplemente un cambio de mentalidad? A partir de hoy seguiré al Señor. ¿Y ya? Basta con solo pensarlo, basta con solo mentalizarnos. Voy a vivir como cristianos. Y que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Sin duda el Señor nos llama a considerar sus palabras y seguirle decididamente. En una conocida enseñanza del Señor, Él está diciendo a las personas, ¿qué rey sale a la batalla con 10,000 cuando el otro viene contra él con 20,000? ¿O quién no se sienta primero a ver si tiene lo necesario para finalizar la construcción? No, nosotros tenemos que considerar el costo de seguir a Cristo. Y Él les dice muy bien que si alguno quiere ir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y le siga cada día. Eso es una decisión. Pero lo que estoy diciendo es que no es simplemente el hecho de decir que voy a cambiar el cassette, por decirlo de alguna forma. Ciertamente la palabra arrepentimiento que tenemos en el Nuevo Testamento, usualmente la tenemos relacionada con el término metanoia. Y en efecto tiene que ver con un cambio de mente.
Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿cuántas veces hemos dicho en nuestras cabezas que haremos algo o que dejaremos de hacer algo solo para abandonar la tarea al poco tiempo? Algo así como con las resoluciones de Año Nuevo. Y la razón es muy sencilla, es que el poder para cambiar no está en nosotros. Yo quiero que veamos hoy este marcado contraste entre andar en la carne y andar conforme al Espíritu. Porque cada andar, como hemos leído aquí, tiene características bien definidas. El énfasis de los versículos 4 al 8 tiene que ver más con los que andan en la carne, pero a la vez, por contraposición, nos va a dar una guía de cómo tiene que verse el que anda en el Espíritu. Y luego, como veremos, del verso 9 en adelante, el énfasis va a estar más en aquellos que andan conforme al Espíritu. Pero de nuevo, por contraposición, nos va a dar una pista de cómo se ve cómo se ve la vida de aquellos que andan conforme a la carne. Porque cada andar se caracteriza por vidas distintas y con consecuencias muy diferentes, porque cada andar es el resultado de un poder dominante, de un poder operativo diferente. De hecho, quiero que esta mañana empecemos por este punto. Nuestro andar es el resultado del poder operativo en nuestra vida. Nuestro andar es el resultado del poder operativo en nuestra vida. Para los que han estado estas semanas recientemente, me tendrán que excusar en que lo siga diciendo, pero hermanos, no es un énfasis excesivo decir que andar conforme a la carne, y en especial andar conforme al Espíritu, es el resultado de la ley del Espíritu, por un lado, o la ley del pecado. Y como les dije esa palabra, ley del Espíritu de vida o ley del pecado y de la muerte, tenemos que entenderlo como un poder operativo, como un poder dominante en la vida de una persona. Y eso es lo que afirma el contexto previo. Volvamos al versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos leyes o dos poderes dominantes o principios operativos y solo se puede estar en el uno o en el otro. Eso debe ser algo claro al leer estos versículos, ¿verdad? O estamos andando conforme a la carne o andamos conforme al Espíritu. Si no hemos sido libertados en Cristo, entonces no tenemos esa ley del Espíritu de vida y estamos bajo esta ley del pecado y de la muerte. Y el que ha sido librado de la ley y del pecado y de la muerte, no vuelve a estar sujeto a esta esclavitud. Tendrá una lucha, sí, seguirá luchando contra el pecado, pero nunca más volverá a estar sometido a su cautividad de manera permanente. Pero yo quiero que noten algo más. Ustedes ven que yo intencionalmente no leo todo el versículo 1 como está en la mayoría de nuestras versiones y particularmente la Reina Valera 60, que posiblemente tenemos todos o la gran mayoría aquí. ¿Por qué es que hago eso, hermanos? Y amigos, hay dos razones. La primera es que obviamente yo no haría eso si no hubiera una razón textual para hacerlo. Cuando hablamos de razones textuales, el estudio de los muchísimos manuscritos que tenemos de la Escritura nos ayuda a tener una gran confianza de que la revelación del Espíritu Santo ha sido preservada a nuestros días. Pero en ocasiones el proceso de copiar textos llegó a crear algunas diferencias. Y la gran mayoría de las veces, hermanos, ustedes notarán que nosotros ni tomamos tiempo para abordar eso, porque no afectan en nada el sentido del pasaje y mucho menos doctrinas básicas del cristianismo.
Sin embargo, esta variante textual de Romanos 8:1 sí cuenta con opiniones muy fuertes en su contra. Para que se den una idea, vean, por ejemplo, lo que dice la nota en la Biblia textual. Es una traducción de la Reina Valera actualizada. Dice, la lectura más corta, es decir, la que simplemente termina en, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hace la declaración mucho más apropiada sin la calificación que es únicamente aplicable en el versículo 4. Es decir, en el versículo 4, ahí sí es donde tenemos la expresión que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso está fuertemente respaldado por antiguos representantes de los tipos del texto alejandrino y occidental. Desde el punto de vista de las consideraciones internas, vean esta expresión, esta pedante inserción hace violencia al texto, pues desvirtúa el propósito doctrinal de la epístola al trasladar la cláusula de su sitio original, donde es conclusiva, al versículo 1, donde es condicional. Con toda franqueza, es, al menos en mi memoria, la primera vez que yo me he encontrado con un comentario de esta manera, que califique una variante textual como una pedante inserción. Ahora yo creo, yo no sé si usaría esas palabras, pero yo creo que la nota al menos sí nos ayuda a entender algo serio que podría pasar si nosotros no tenemos cuidado y que he tratado de transmitir estos últimos 2 domingos. Porque notemos la diferencia al leer el versículo 1 con el versículo 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El para qué del versículo 4 nos está llevando a un propósito o resultado, ¿verdad? Es mucho más claro ahí. Pero en el versículo 1 puede transmitir precisamente esta idea de condición. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Sí, dice que está en Cristo Jesús, pero que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no es así. El resultado de estar en Cristo es tener el poder operativo del Espíritu para andar conforme al Espíritu. Y esa es la razón por la que yo veo apropiado que nosotros nos mentalicemos a estar omitiendo esa expresión al menos en el versículo 1, porque nosotros debemos seguir reforzando que la única razón para nosotros decir que no hay condenación para nosotros es la unión por la fe en Cristo y nada más. Pastor, pero los que están en Cristo van a andar conforme al Espíritu. Sí, como resultado. Pero la base de mi ausencia de condenación, de estar en paz con Dios, de que he sido reconciliado, es que estoy en Cristo. Y solamente. No descanso en mis obras, sino en la obra de Jesús. Por eso me llamó la atención cuando leía también el sermón de Spurgeon llamado En Cristo no hay condenación, que él puso a su iglesia que comparara la lectura. Parece que el texto que él utilizaba tenía la lectura larga, pero las copias que compartían en los bancos de la iglesia era una versión revisada. Y cuando uno lee el sermón, él está diciendo a la congregación, lean ahora mismo su edición revisada conforme a lo que yo les he leído. ¿Encuentran esta frase? Les pregunta. Claramente, esa edición revisada que ellos estaban leyendo no la tenían. Y como él les explicó, las copias más antiguas carecen de esa frase. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Cuando citan las escrituras, eso también es una evidencia para nosotros ver cómo ellos lo citaban, porque nos deja saber cómo eran las cartas que ellos tenían a disposición. Y cuando ellos están citando Romanos 8, esa frase no está en el versículo 1.
Como les digo, ¿por qué pueden pasar cosas así? A veces un fragmento de un versículo puede colarse al copiar de memoria o por tratar de pasajes paralelos. Un ejemplo sencillo, me lo estoy inventando, pero no es muy lejano a lo que a veces pasa. El joven rico. El joven rico es llamado, si la memoria no me falla, joven en Mateo y rico en Lucas. Puede ser al revés. ¿Ven lo que pasa cuando uno confía en la memoria? Pero ¿cómo lo conocemos nosotros? El joven rico. Pero joven rico no aparece en ninguno de los dos textos. Ahora, usted está copiando el versículo y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y lo escribió así. Pero como les digo, joven es en un evangelio y rico se le dice así en el otro evangelio. A veces algo así pudiera pasar. Pero es que aquí la frase está muy cercana. Por eso es que yo creo que son estos comentarios tan fuertes al hecho de que se haya trasladado la frase conclusiva del versículo 4 al versículo 1, donde pudiera tener ese sabor condicional. Quizás, como dijo el mismo Spurgeon, fue el temor de que unos tomaran el consuelo de la fe sin la necesidad de un cambio en su vida. Debemos admitir que se trata de una glosa, es decir, una frase insertada en copias posteriores por algún escriba lo bastante sabio en su propia presunción como para pensar que podía enmendar la Biblia. Y más adelante dice él, recuerda que siempre ha habido muchos teólogos que han tenido miedo de la doctrina de la justificación gratuita. Posiblemente la frase que ahora nos ocupa se puso y se permitió que permaneciera por consentimiento general para que la gran verdad de la no condenación de los que están en Cristo Jesús pudiera ser protegida de esa tendencia antinomiana, es decir, de los que no quieren saber nada de la ley, que separaría la fe de las buenas obras. Pero el temor era infundado y la manipulación de las Escrituras era injustificable. ¿Por qué he tomado todo el tiempo para explicarles acerca de esta variante? Hermanos y amigos, para que nos quede bien claro, cuando nosotros abrazamos de corazón la doctrina de la justificación y de la no condenación por estar en Cristo Jesús, nunca estamos diciendo ni promoviendo que usted puede seguir viviendo en el pecado. Porque el mismo pasaje se encarga de aclararlo. No hay que tener temor. Afirmemos y proclamemos con confianza, no hay condenación para los que están en Cristo, porque los que están en Él inevitablemente tendrán el poder operativo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ahora sí, como dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nacimiento, todos vivimos conforme a la carne. Y vivir en la carne solo confirma nuestra condición. Estamos justamente condenados. Pero si vivimos por el Espíritu, es por la gracia de Dios en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber nosotros de que no nos estamos engañando? De que realmente la vida que ahora estamos viviendo es conforme al poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y no conforme a la carne. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro andar es el resultado del poder que opera en nosotros y el poder que opera en nosotros se muestra por aquello en lo que nuestra mente está. Vean el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El que está bajo el poder del pecado piensa en las cosas de la carne. El que tiene el poder del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Sencillo. Ahora, ¿de qué estamos hablando en este pensar? ¿Son solamente pensamientos aislados? No, la palabra es más fuerte. Es literalmente poner la mente en. Es algo en lo que usted está involucrado. Es algo a lo que usted constantemente, por decirlo así, le está dando cabeza. De hecho, esta palabra o expresión aparece 3 veces y se traduce de maneras distintas para que nos dé una idea entonces de qué son estos pensamientos. Aquí mismo,
en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra ocuparse ahí es la misma que tenemos en el versículo anterior acerca de pensar. Ven, una mente ocupada en eso, el ocuparse en la carne, el pensar en la carne. Y también lo tenemos en el versículo 7 cuando dice, por cuanto los designios de la carne, ahí la palabra designios es la misma, pensamientos, por cuanto los pensamientos de la carne. Pero ¿qué tiene la palabra designio? Que no nos da quizás la palabra pensamiento sola. Un designio es un plan, un diseño. Se toma tiempo, usted lo elabora. ¿Recuerdan hace muchos años cuando vimos en Miqueas esa proclamación del profeta contra ay de los que piensan iniquidad en sus camas para en la mañana ejecutarlo? Es ese que se acuesta pensando en el mal y está esperando el momento para llevarlo a cabo. Eso es ocuparse en el mal. Eso es pensar en las cosas de la carne. En ese sentido, entonces, acordarnos que tenemos que pagar las facturas, darle mente a un problema del trabajo y cómo solucionarlo, planificar los gastos o investigar alternativas de ahorro o inversión, eso no es pensar en las cosas de la carne. Ahora, es bien distinto si lo único que pensamos es acerca de cómo tener más, o qué haría si tuviera esto o aquello. Si en lo que nos ocupamos es en proveer para la carne, para proveer a esos ídolos que estoy levantando en mi ser. Si lo que estoy planeando, si nuestros designios solo tienen que ver con el aquí y el ahora, entonces ahí sí deberíamos preguntarnos cuál es el principio operativo que nos está rigiendo. Porque las cosas de la carne son las mismas obras infructuosas de la carne, de las cuales Pablo ya nos ha dado esa amplia lista en Gálatas. Y vamos a volver a este pasaje. Yo los invito a que busquen conmigo Gálatas 5:16. Pasaje al que hemos vuelto mucho, ¿verdad? Porque es un buen paralelo que complementa las palabras en la carta a los Romanos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Entonces notemos, una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es entonces el satisfacer los deseos de la carne, que podríamos también decir, otra cosa es estar andando en la carne, donde usted lo que está haciendo es satisfaciendo esos deseos. ¿Y cuáles son? Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave es practican tales cosas. Ocuparse en la carne es practicar sus obras. En el creyente, estas pasiones han sido crucificadas. Vean cómo lo dice Pablo en el versículo 24. Pero los que son de Cristo, nuevamente, están unidos a Él, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Todas estas obras de la carne ya han sido crucificadas con ese viejo hombre. Pero el que se ocupa en la carne sigue satisfaciendo este tipo de deseos, sigue proveyendo para todo esto. Ahora, el creyente está siendo exhortado a que no provea para estas cosas, porque de nuevo para nosotros esto es una lucha contra esto. Para el que se ocupa en la carne, esto es su placer, este es su deleite, esto es para lo que vive. En el Nuevo Testamento, además, este concepto de poner la mente en también se traduce o se describe con otras palabras.
Por ejemplo, con donde miramos. Ahora el pastor Eric citaba, ¿verdad? Colosenses 3. Vuelvo a repetir el pasaje para ustedes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra en griego para poner la mira, ¿adivinen cuál es? Es la misma que tenemos en Romanos capítulo 8 para ocuparse o para pensar en. Aquello en lo que usted ocupa su mente es donde, por decirlo así, mentalmente, usted tiene fija su mirada. Y no es así cuando una meta nos consume. Cuando hay algo que queremos conseguir, y yo sé que esto puede sonar, ¿verdad?, al lenguaje que a veces se emplea en algunas charlas motivacionales o cosas, ¿verdad?, pero usted lo ve y lo visualiza, ¿verdad? Usted lo quiere alcanzar. Y precisamente eso es lo que le van a decir a usted, como que en su mente se vea como ya alcanzándolo. Bueno, para el creyente, nosotros nuestra mirada, nuestra meta está en lo eterno y celestial. Ahí es donde estamos ocupándonos, es lo que nos consume realmente. También esta palabra es muy versátil. También la vemos traducida con aquello que nos involucra sentimentalmente, emocionalmente. Por eso podemos hablar de lo que sentimos. Y vean también dónde esta palabra aparece. Los invito a que busquen Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, vean aquí, sintiendo lo mismo. Podríamos decir, pensando lo mismo, ocupándose en lo mismo, mirando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y otra vez sintiendo una misma cosa. No se requiere, ¿verdad?, que les provea de ejemplos para saber que si a veces ni entre los cónyuges estamos de acuerdo en las mismas cosas o pensamos lo mismo, ¿cuánto más en un cuerpo diverso como la iglesia local? Y sin embargo, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, los creyentes, en lo esencial, sentimos lo mismo y podemos pensar lo mismo porque tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el mismo poder del Espíritu morando en nosotros, de tal manera que nosotros debemos procurar y creer que, aunque no estamos de acuerdo en muchas otras cosas, aunque tomaríamos decisiones diferentes en muchas otras cosas, yo sé que para mi hermano y para mi hermana, lo que lo está moviendo es una misma meta de glorificar a Dios en todo lo que hace. Y como esa es la meta que todos tenemos en común, vamos a alcanzar la unanimidad como cuerpo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos andando conforme al Espíritu. Y trasladando esas palabras del profeta Amós, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Claro que como iglesia podemos andar juntos porque estamos de acuerdo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, del 5 al 6. Algún año llegaremos a ese pasaje. Pero por el momento Pablo está diciendo, para que sientan lo mismo. Yo le pido al Señor que ustedes,
Que el Señor les dé a ustedes un mismo sentir, que piensen lo mismo, que persigan lo mismo, que se ocupen lo mismo, para que unánimes glorifiquen a Dios. Es todo lo contrario con los que son de la carne. Ustedes notaron cómo se daban esa lista de obras de la carne. Vean, mientras para los que andan conforme al Espíritu se nos habla de sentir lo mismo, los que satisfacen los deseos de la carne, los que viven para la carne, los que andan conforme a la carne, dentro de esas obras que tenemos, disensiones, enemistades, pleitos, contiendas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no les preocupa la gloria de Dios, no les interesa la unidad y el sentir lo mismo que otros. Ellos viven para sí mismos. Más bien, si tengo que pasarle encima a otros, que así sea. Pero si hay algo que debe caracterizar la vida de nosotros como creyentes, hermanos, es que nosotros no demos lugar a la ira y a la contienda. Eso caracteriza a los que andan conforme a la carne. Esos pleitos constantes, esas iras. No nos equivoquemos. Si nuestra mentalidad está solo en las cosas de esta vida, si no hay una perspectiva en lo eterno, ¿de dónde estaré yo aquí en 100 o 200 años? Si lo que sentimos gira en torno a nuestros deseos carnales, entonces el poder operativo en su vida es el poder del pecado. Usted no ha conocido el poder libertador del Espíritu de vida, que es para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿A qué dedicamos nuestro ser? Si el examen de lo que pensamos, de lo que ocupamos, de aquello en lo que nos ocupamos y sentimos, no nos convence todavía, ¿estoy andando conforme a la carne o estoy andando conforme al Espíritu? Romanos 8 nos sigue dando características. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno de estos andar? Volvamos a Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos interpretar estos versículos? Aquí se nos dice que ocuparse en la carne es muerte y ocuparse en el Espíritu es vida y paz. El contraste es claro. Por un lado, pudiera estar hablando de una finalidad, es decir, lo que le espera a los que viven para la carne es la muerte, y lo que le espera a los que viven según el Espíritu es la vida. Es decir, ese es el fruto que les aguarda. Ciertamente, esa idea no está muy lejana a lo que ya vimos en Romanos 6. Yo les pido que vayamos al capítulo 6 una vez más, y en el versículo 20 tenemos lo siguiente. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es un sentido probable. Lo que se nos está diciendo pudiera ser el que se ocupa en la carne, lo que le aguarda es la muerte. Ese será su fin. Sin embargo, hay que notar ese tiempo presente que hay ahí. El ocuparse de la carne no será muerte, es muerte. Y andar conforme al Espíritu no será vida, es vida y paz. Lo que debemos entender es que la caracterización que se nos está dando aquí, esta dirección básica de nuestras vidas, está hablando del presente del que anda, ya sea en la carne o el Espíritu. Dice un comentarista, la dirección básica de nuestras vidas está o del lado de Dios o del lado de la pecaminosa naturaleza humana. Si una persona persiste en ser mundana, está del lado del mundo
debe esperar la perdición. O, como lo dice Matthew Henry, los que viven en el placer están muertos. O sea, ya lo están. Así como nosotros hablamos de que nos espera la condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado, el que vive para la carne no solamente es que le espera el juicio final y la muerte segunda, es que ya está muerto. Está muerto en vida. ¿Por qué? Porque esto no es vida. No es vida vivir en enemistad contra Dios. No es vida vivir contrario a la ley de Dios. No es vida el no poder agradar a Dios. Eso es lo que sucede. Ya esta vida es muerte. Vivir conforme a la carne. Porque somos enemigos de Dios. Y aquí, ¿verdad? Como el Señor mismo lo aclara, ser enemigos de Él no tiene que ver cómo nos sentimos hacia Él. Es que Dios nos ha declarado sus enemigos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es Dios quien da la declaración de enemistad. El que ama al mundo, mi enemigo. Es cierto que hay personas que tienen un resentimiento contra Dios por varias razones, pero no es el sentir de la mayoría. Muchos dirán que no tienen nada contra Dios, son enemigos por cómo viven. Es decir, su falta de sujeción a la ley evidencia que son enemigos de Dios. Su deseo carnal muestra que es enemigo de Dios. Vean también cómo se describe esta falta de sujeción, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como he dicho en otras ocasiones, quebrantamos la ley porque queremos, y si quisiéramos cumplirla tampoco podemos. ¿Por qué? Porque de nuevo el poder operativo no es el poder del Espíritu, es el poder del pecado. Nadie puede realmente cumplir los mandamientos de Dios en sus propias fuerzas, y mucho menos estando bajo el poder del pecado. Y esta vida así, en enemistad contra Dios y sin sujetarse a la ley de Dios, claramente tiene que ser como una vida que no agrada a Dios. Vean el cuadro nuevamente, no es el de alguien que dice, es que yo sí quiero agradar a Dios, yo estoy haciendo todo lo que está en mis fuerzas para hacerle agradable, pero Dios no le deja, porque dice que ni tampoco pueden, ves que Dios no me deja. No, es el cuadro de alguien que está siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Vemos de nuevo por qué todo esto ya es muerte. Vivir así para la carne, escuchemos bien, no es vida. Pero al contrario, para los que vivimos conforme al Espíritu, ¿qué contraste? Éramos enemigos, pero ya no somos enemigos de Dios. ¿Verdad? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dios dice que el que anda así es enemigo, pero de nosotros ya no se dice eso. ¿Por qué? Porque cuando éramos enemigos, más bien Dios envió al Hijo para morir por nuestros pecados y así reconciliarnos. Y ahora tenemos vida. Ahora podemos servir a la justicia, ser esclavos de justicia. Y es cierto que a los esclavos de justicia les aguarda la vida eterna, pero no tenemos que esperar. Ya podemos disfrutar de la vida que el Señor da. Presten atención una vez más a esta declaración. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿La está experimentando usted? Porque esa debería ser la nota dominante de la vida cristiana. Una vida, valga la redundancia, llena de vida y de paz. El domingo pasado yo les decía, ¿verdad?, que este espíritu de vida es un título apropiado para el Espíritu Santo. Lo vemos a Él actuando en la creación. Cristo nos dijo que el que cree en Él, dentro de Él fluirán ríos de agua viva.
refiriéndose al Espíritu Santo. Por lo tanto, no es de extrañar que ahora se nos diga que el que se ocupa del Espíritu experimente vida ahora mismo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de vida. Pero vean que los creyentes tenemos algo más. Para los incrédulos que andan conforme a la carne, el andar en la carne es muerte. Los creyentes que andamos conforme al Espíritu tenemos vida y ¿qué más? Paz. Claro, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso a esta gracia. Muchos pasajes nos hablan de la paz para los hijos de Dios. Cristo nos prometió su paz. Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Isaías 26:3, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Andar conforme al Espíritu no es la ausencia de ansiedad, no es que ya no tengamos más temor, si somos francos. Como creyentes seguimos lidiando con los miedos, con temor. ¿Cuántas veces Jesús nos tiene que decir a nosotros, no os afanéis por el día de mañana? Entonces, ¿cómo es esto de que andar conforme al Espíritu es paz? Quiere decir que para el creyente, esta paz está prometida, la puede experimentar. Los impíos son como el mar en tempestad, dijo el Señor, no hay paz para los impíos. Pero para los que andan conforme al Espíritu, hermano, por más aflicción, por más tribulación, hay paz. Podemos encontrar refugio y descanso en aquel quien nos ha dicho que echemos toda nuestra carga sobre Él. No, la vida cristiana no es la ausencia de temor, no es la ausencia de ansiedad, pero es la realidad de que podemos encontrar paz a pesar de la ansiedad y del temor. Como dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? A ver, ese no es creyente. No, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ya hemos sido reconciliados, ya tenemos paz para con Dios. Además, como les decía, podemos contrastar el andar en la carne con el andar en el Espíritu. El que anda en la carne dice que no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Qué debemos entender entonces del que anda conforme al Espíritu? Que sí puede sujetarse a la ley de Dios. No solamente es que puede, es que quiere. En su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Le es mejor que millares de oro y que plata. Todo el día es ella su meditación. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué debemos entender entonces de los que andan conforme al Espíritu? Que sí podemos agradar a Dios. Eso ya les debería prender algunos bombillos si están despiertos. Los que andan conforme al Espíritu pueden agradar a Dios. ¿Qué pasajes nos hablan a nosotros de agradar a Dios? Empieza con E y termina con Hebreos. Hebreos 11:6. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por medio de la fe podemos agradar a Dios. La vida conforme al Espíritu agrada a Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Hay solo dos maneras de andar. O andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu. Bajo el poder del pecado o bajo el poder del Espíritu de vida. ¿Cuál poder domina tu vida? ¿Cuál es el resultado de lo que usted ve en su andar diario? ¿Es la vida o la muerte? ¿Qué es lo que está cosechando? ¿Es la sujeción a la ley o la transgresión a la ley? Porque les recuerdo, poner la mirada en las cosas de arriba, pensar en las cosas espirituales, son mandamientos para los creyentes.
no para el que piensa que puede vivir en la carne y en el espíritu a la vez. Pero yo quiero que esta mañana no nos vayamos de tal manera que perdamos de vista las bendiciones que hay para el que anda conforme al Espíritu. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, de verdad, solamente estaríamos promoviendo el deber por el sentido del deber. Y es cierto, debemos hacer lo que Dios dice porque es Dios. Pero uno tiene que ver en este pasaje el tesoro, la riqueza, la bendición que el Señor ha puesto a nuestra disposición por darnos Él mismo el poder para vivir las vidas que Él pide que vivamos. Por ejemplo, se nos dice que al andar conforme al Espíritu tenemos vida y paz. Pastor, ¿cómo puedo experimentar paz en mi vida? Muy fácil, la oración. Filipenses 4, 6 en adelante. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias. ¿Y qué es lo que termina como resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Porque tenemos ese acceso. Ahora podemos presentarnos con toda confianza, cuantas veces sean necesarias, al Señor, porque estamos en paz con Él. Él conoce todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos pone ansiosos. Pero Él nos dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará y guardará lo que pensamos. También gozamos de la amistad con Dios. O sea, si no somos enemigos de Dios, ¿qué somos ahora? Amigos de Dios. Vean, eso es un título que usted solamente lo encuentra para Abraham en el Antiguo Testamento. Pero viene Jesucristo y nos dice, yo ahora los llamo amigos. Y todavía más, como les decía, hermanos, nuestro Dios es un Dios que puede ser agradado. Un Dios que puede ser agradado. La inmutabilidad de Dios no significa que Él es como una pared. Ahí que no importa lo que usted le haga, ahí permanece la pared inamovible como si nada hubiera ocurrido. Ese no es un cuadro apropiado de Dios. Dios, aunque no tiene pasiones como las nuestras, ha dejado lenguaje para que nosotros entendamos de que lo que nosotros hacemos le agrada a Él, le complace. O sea, ¿en qué se complace Dios? Por supuesto, en Él mismo. Pero también nos ha dicho cosas como estas. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Salmo 5:4. Sino que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen y esperan en su misericordia. Dios complaciéndose en su pueblo. Dios complaciéndose en aquellos que salva para que caminen conforme al Espíritu. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, dice Hebreos también 12:27, o el mismo Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer bien y de la ayuda mutua. Qué consuelo para nuestra alma, que nuestro andar en el Espíritu, tan débil e imperfecto como es, agrada a Dios. Contamos con su beneplácito, con la aprobación de nuestro Padre. Qué bueno es saber que si nosotros estamos andando conforme al Espíritu, y es con cuidado que digo esta expresión, pero hermanos, para transmitirla, pero tenemos esa sonrisa divina desde los cielos. Mi amigo sin Cristo, reconozca
la inutilidad de usted querer vivir esta vida en sus fuerzas, de querer cambiar por sus medios. Nunca lo podrá hacer, pero rendido a Cristo por la fe, tendrá el poder del Espíritu para conocer la paz, la amistad y el agrado de Dios. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra. Gracias por enfrentarnos una vez más. Así estamos siendo diligentes en aquello donde ponemos nuestras mentes. Que como creyentes no nos descuidemos y perdamos la bendición de caminar vidas agradables delante de ti. A la vez, muestra a aquellos que no están viviendo según el Espíritu, sino conforme a la carne, porque siguen bajo el poder del pecado. Y con esperanza, crean a Jesús y sean libertados para vivir para tu gloria. Que apliquemos estas palabras, las meditemos y las atesoremos. Te lo pido en el nombre de nuestro precioso Redentor. Amén.